Ayer fue Nochebuena, hoy es Navidad. Navidad viene de natividad, que significa nacimiento. Es decir, que un día como hoy, hace casi 2000 años, nació Jesús, ¿no? Pues no. No, porque ya la mayoría piensan que no nació sobre esta fecha, que nació, más bien piensan que sobre primavera, 1 de abril, por ahí marzo o algo así. ¿Y por qué se apoyan en eso? Porque algunos relatos en la palabra pues le llega a pensar eso. Por ejemplo, Lucas 2, del 8 al 20, nos narra la visita de los ángeles a los pastores que guardaban las vigilias de la noche cuidando el rebaño. Esto sería improbable en el mes de diciembre, pues ya los animales los guardaban en los establos, en los corrales para protegerlos del frío. También Lucas 2, 1, 13 nos habla de un edicto que fue hecho por Augusto César, que decía que todo el mundo tenía que empadronarse. Y como nos dice el versículo 3, dice que iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Cuesta creer que un edicto que movilizaría a miles de personas de un lado para otro se hiciese en invierno, con las condiciones que hay meteorológicas. Porque en Israel en verano hace mucho calor, pero en invierno también hace mucho frío. Incluso a veces nieva, ¿no? Entonces, en los caminos que había antes, en un tiempo así tan poco aceptable para ir de un sitio para otro, sería muy poco probable que ese edicto se formulara o se emitiera en ese tiempo, ¿no? Si Jesús no nació el día 25, ¿por qué se celebra en ese día el nacimiento de Jesús? Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Pues la respuesta es muy sencilla, porque sí, porque lo pusieron así, ¿no? Bueno, tiene su historia. El día 25 de diciembre, cercano al solsticio de invierno, en todo lo que es la Roma tardía, se practicaban fiestas, y eran unas fiestas paganas, ¿no? Roma celebraba lo que era la fiesta del Sol Invictus y otras deidades paganas de otros pueblos relacionadas con el solsticio de invierno. El Imperio Romano no imponía sus creencias a los pueblos que sometía. A veces incorporaba deidades paganas en adoración a su panteón, ¿no?, de dioses. Fue el emperador Aureliano el que hizo que unificar todas las religiones del imperio para que todo se sintiese con libertad de adorar a un único Dios del sol, ¿no?, sin imponer creencias y que tuvieran un desarrollo cada ciudadano de poder adorar como ellos quisieran, ¿no? El objeto de esta fiesta era la victoria de la luz sobre lo que eran las tinieblas, ¿no?, en referente a lo que es al solsticio de invierno. La fiesta del Sol Invictus era una fiesta que duraba desde el día 25 desde el día 21 al 25 de diciembre. Cuando estaba reinando el emperador Constantino el Grande, la Iglesia propuso que el día 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del Salvador, por coincidir este festejo con el llamado solsticio, el Sol Invictus. La fiesta entonces de la Natividad de Jesús venía a ocupar el lugar de las fiestas saturnales y otras propias del invierno en Roma y su imperio. También daba a entender que los días son más largos, es decir, hay más luz y menos oscuridad, hay menos noche, dando a entender que el nacimiento de Jesús, el Salvador, traía más luz a este mundo de oscuridad. También Constantino tuvo mejor visión, por ejemplo, que el emperador Diocleciano. Este emperador quiso, ante la progresiva decadencia del imperio, dar una solución al problema y pensaba que esto era debido porque había abandonado a sus dioses. ¿Qué hizo? Someter a todo el imperio a la adoración al Sol Invictus, ¿no?, a la fiesta, ¿no?, para honrar a la deidad que soportaba lo que era todo el imperio. Esto llevó a una de las mayores persecuciones cristianas de la historia. Por su parte, Constantino tuvo más visión. Como buen estratega militar, dijo: como no podemos someter a todos los cristianos, porque estos no se van a arrepentir ni van a adorar a Dios, vamos a cristianizar todo.
Y entonces cristianizaron todo lo que es el imperio y el paganismo que pudieron a unas creencias cristianas. Y ahí incorporaron pues, muchas de las deidades paganas, la incorporaron y la cristianizaron. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Pues es muy fácil de contestar. No se sabe con certeza. Es decir, realmente nadie lo sabe. Pero hay varias teorías. Por ejemplo, la primera, cuentan lo que es, según la Escritura, en Lucas nos dice que el anuncio de Juan el Bautista a Zacarías, dice que estaba sirviendo. Él era sacerdote de la clase de Abías. Entonces, cada familia sacerdotal y cada orden sacerdotal servían en el templo en una determinada fecha. Entonces, contando eso, el anuncio, el embarazo de Elizabeth, los meses que había transcurrido y todo, hacen un baremo ahí, un estudio, y dicen que podía ser sobre finales de octubre, 1 de noviembre. Pero ahí hay un problema, es que no sabemos que si cuando Zacarías y su esposa se fueron a su casa, se quedó embarazada de momento, o tardaron unos meses. Entonces ahí no hay una exactitud. Hay otra teoría que para mí creo que es la más adecuada, ¿no? Es decir, que se adapta más a... porque tiene un poco de mayor peso, ¿no? Y es la siguiente. Hemos dicho al principio que más o menos la gente, los estudiosos, piensan que nació sobre primavera, ¿no? Y también la Escritura nos habla que Cristo es nuestra Pascua, ¿no? Y que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Todo esto nos lleva a pensar sobre la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta instituida por Dios que conmemoraba lo que era la salida, la libertad del pueblo de la esclavitud de Egipto. Y todos los años la tenían que hacer. Y el propósito de la fiesta era dar la gloria a Dios por la salvación que habían tenido. Y porque lo había librado de la muerte allí, ¿no? Entonces lo hacían de una manera. Cogían, bueno, en Éxodo 12 está todo el relato de lo que es la fiesta de la Pascua y cómo se hacía, ¿no? No lo vamos a leer porque es por amor al tiempo, ¿no? Pero en Éxodo 12 nos dice: habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes tomaréis a cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Consistía la fiesta en que cada familia tomaba un cordero. El día 10 de Abil, que era el primer mes, o Nisan, ¿no? El primer mes del calendario judío. Entonces lo tenían en casa hasta el día 14. En ese tiempo la familia se gozaba, se alegraba, hacían fiesta, porque el cordero simbolizaba la salvación, que Dios estaba con ellos, que lo había librado, ¿no? Era un tiempo de gozo, de alegría, ¿no? y de esperanza, ¿no? Y el día 14 lo sacrificaba entre el medio de las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Y tomaban todos de él. Es decir, tenían que tomar un cordero por familia. Y esto es muy importante, porque cada familia tenía que tomar el cordero. Si era muy grande para esa familia, la familia más próxima tenía que unirse también y tomar todo el cordero. Comer todo el cordero. No podían dejar nada para el día siguiente. Y esto es muy importante porque todo esto es un simbolismo de la obra de Cristo. Todo simboliza lo que es la obra de redención de Cristo. Y entonces, si Cristo es el Cordero de Dios, que Dios estuvo un tiempo con nosotros donde nos gozamos de la salvación y luego llegó el momento y fue sacrificado entre medio de las 2 tardes, a las 3 de la tarde, para expiar el pecado, para quitar el pecado, nos dice que al igual que ese cordero tenían que tomarlo en familia, la salvación es para la familia, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y todos tienen que tomar de él. Y es para ese momento de gracia. Una vez que se termine ese momento de gracia, no hay para mañana.
¿Me entendéis? ¿Me explico o no me explico? Es decir, ese tiempo es para ese ahora. Estamos en un periodo de gracia, donde todos estamos tomando, alimentándonos de la gracia del Señor. En el momento que venga el Señor, ya no hay nada para otro. Ya no hay nada. Ya no hay salvación para después, para mañana. Y esto simbolizaba lo que era el Cordero. Entonces dice que Dios dio el Cordero, dio a Cristo para que fuese el Cordero que quita el pecado del mundo. Y si Él estableció que fuese el día 10, esta teoría dice que el Señor nació el día 10. Puede ser. Al menos para mí tiene algo de peso, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos. Ya cuando estemos en su presencia le preguntaremos, ¿cuándo naciste? ¿Qué día naciste? Bueno. Y resulta que ese día de Abril, según el calendario, porque se rige por el año lunar, cae, o primero, normalmente empieza el mes de abril, empieza o a finales de marzo o primeros de abril, ¿no? Siempre cae en primavera, ¿no? A mí realmente en particular me da igual si Cristo nació el 25 de diciembre, el 10 de abril, o Nisan, o el 30 de agosto. Me da exactamente igual. Para mí no es importante. Para mí lo importante es el hecho, la esencia, el significado que tiene para toda la humanidad que el Hijo de Dios naciera. Que la segunda persona de la Trinidad se encarnase, como dice Filipenses 2, haciéndose semejante a nosotros, para ser nuestro sustituto y expiar nuestros pecados y poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ello, en este tiempo de fiesta que estamos y sabiendo que el mundo cristiano celebra esta fiesta, el nacimiento de Jesús, vamos a ver lo que dice la palabra sobre algo sobre lo que es el nacimiento de Jesús. Yo no estoy en contra de que se celebre un día. Yo prefiero que se celebre un día el nacimiento de Cristo que sea otra fiesta, como el Black Friday, que tanto le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque podemos dar testimonio de que Cristo ha nacido y ha nacido para salvación. ¿Amén? Bueno, pues vamos a leer lo que es el pasaje de Mateo 1, del 18 al 25. ¿Lo tenemos? Empezando por el 18 al 25. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Me gusta este relato del nacimiento de Jesús según Mateo, porque el Evangelio de Mateo va dirigido al pueblo judío, demostrando que Jesús es el Mesías, anunciado desde el principio, y que Él cumple todas las profecías mesiánicas que fueron dadas a Israel sobre la venida del Mesías, el Redentor del pueblo de Dios. También nos habla sobre la figura de José. Y es muy importante porque a veces nos puede dar la impresión o el entendimiento de que José es algo añadido a la historia, ¿no? Que no tiene la importancia. Bueno, tenía que tener un padre, pues ahí está José, ¿no? Pero José tiene una importancia fundamental en toda esta historia, ¿no? Y me gusta resaltar este estudio. Como veremos en este estudio, me gusta resaltarlo porque la figura de José yo creo que es muy importante. También tenemos en la escritura referente a todos estos pasajes también otros pasajes como en Lucas, ¿no? Que también comentaremos, pues nos dan más información sobre todo este acontecimiento.
El nacimiento de Jesús no fue un hecho aislado, ¿no?, que se anunció en el Nuevo Testamento, sino que desde el principio ya estaba anunciado la promesa que daría a Dios para restaurar la relación del hombre con Dios, rota por causa del pecado, por la transgresión de nuestros primeros padres. Desde el Edén, desde Génesis, tenemos el protoevangelio, Génesis 3:15, que anunciaba la promesa de Dios de que la simiente de la mujer, es decir, en singular, la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, derrotaría por completo la obra del diablo, aunque este hecho tendría un coste. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, muchas profecías referentes a la venida de Cristo y el Salvador. Hay muchas profecías referentes a la venida, ¿no? No ha sido un hecho aislado que se dijo en el Nuevo Testamento y ya está. Por decir algunas, por ejemplo, de su nacimiento, tenemos la que hemos dicho ahora mismo, en Isaías 7:14, que nacería de una virgen. También la de que compartió el domingo pasado nuestro hermano Beni, de Isaías 9:6, que un hijo no es dado con unas autoridades y que venía de parte de Dios. ¿Quién puede dar un hijo con esos atributos que nos dice la Escritura y el principado sobre su hombro? También Miqueas 5:2 nos dice que nacería en Belén y que nacería de la descendencia de David, como dice Isaías 11:1. Y así podíamos seguir toda la mañana contando todas las profecías que hay referentes a Cristo en la Escritura y que todas fueron cumplidas exactamente por Él, ¿no? Se pudiera decir que Cristo se la ingenió para cumplir esa profecía porque conocía la palabra. Por ejemplo, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vende a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es una profecía de Zacarías que se cumplió con la entrada triunfal en Jerusalén. Él podía decir, voy a cumplir esta profecía, voy a coger, voy a subirme en un burro, voy a entrar en la ciudad y ya he cumplido la profecía. Sí, podía haber hecho, pero ¿quién motivó a toda la gente a alabarlo como si fuese un rey? ¿Quién motivó a toda la gente a echar palmeras en el suelo y sus mantos para que Él pasara y clamar, Hosana, aleluya, al Dios de David, al Dios de Israel, ¿no? ¿Quién motiva todo eso? Eso lo puede hacer Dios, ¿no? Y aparte de eso, hay muchas otras profecías que no dependían de Él. La hemos dicho ahora mismo, la referente a su nacimiento, el que podía hacer esa. Y por no decir muchas más en su ministerio. Por ejemplo, que fuese traicionado por 30 monedas de plata, que fuese crucificado en un madero. Era judío, normalmente lo mataban apedreándolo, pero no crucificándolo. Que echaran suerte sobre su ropa y empezamos a decir profecías. Es decir, alguien hizo un estudio y dijo y sacaron el porcentaje de que para que alguien cumpliera las profecías que Cristo cumplió y que están en la Escritura, hay un porcentaje de 10 a la 37 potencia. Es decir, un 10 seguido de 37 ceros. Imaginaros qué número. Yo eso no lo sé contar porque 6 números, 1 millón. 12 números, 12 ceros, 1 billón. 18 ceros, 1 trillón, ¿no? Ya allí yo ya no sé contar mucho porque yo tanto dinero no tengo. Pero sería un número larguísimo, ¿no? Es más fácil hoy en día que te toque la lotería 100 veces seguidas que tú puedas cumplir estas profecías que Cristo cumplió. Y las cumplió a la perfección. Bueno, vamos con el texto que tenemos, ¿no? Tenemos 3 puntos. Primer punto, el embarazo de María. Segundo punto, el sueño de José. Y tercer punto, la obediencia de José. Primer punto, el embarazo de María, versículos 18 y 19. Lo repasamos. El 18 dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
La Escritura nos dice que José y María estaban desposados. ¿Qué significa esto? En aquellos tiempos el matrimonio era acordado por los padres, cuando aún los novios eran niños o eran muy jóvenes, ¿no? El tomar esa decisión, los padres no miraban la afinidad amorosa que tenía entre los novios, sino realmente miraban más la afinidad familiar, es decir, la relación que podían tener entre la familia social, cultural y espiritual. Años después, el compromiso se hacía legal por medio del desposorio. Es decir, que primero hacían un acuerdo, como se puede hacer ahora en broma, ¿no? Ah, tu hijo para mi hija, ¿no? Las familias lo hacían más en serio, es decir, había un compromiso, ¿no? Tu hijo va a ser para mi hija porque la familia nos llevamos bien y tal. Vale. Pero luego se hacía lo que era el desposorio, cuando eran ya mayores y en la edad casi de casarse, cogían y entonces iba la familia del padre a la familia del novio a la casa de la familia de la novia y entonces hacían el desposorio, hacían los acuerdos, se daban la dote y desde ese momento estaban casados legalmente. El separarse tenía que ser por medio de un divorcio legal. Pero ¿qué pasa? Que todavía no se consumaba el matrimonio, sino que se daba un tiempo prudencial, que era más o menos de un año, hasta lo que era la celebración. En ese año lo que se hacía es que el novio preparaba el hogar. Si tenía que construir la casa, la construía, y también el padre del novio preparaba el banquete. Y invitaba a todos los invitados, es decir, mandaba las invitaciones a todos los que tenían que ir a la celebración. Cuando eso estaba todo listo y pasaba el año ese, entonces transcurrido ese periodo, lo que se hacía era un festejo, ¿no? Y depende de las posibilidades de cada familia, pues ese festejo podía durar hasta 7 días. Fue en ese año de transición, de desposorio, entre el desposorio y lo que es la ceremonia de boda, cuando José se enteró de que María estaba embarazada. No sabemos exactamente cómo se enteró José, porque la Escritura no nos lo dice, pero nos imaginamos que fue María la que le dijo a José lo que había pasado, la visita que había tenido del ángel, que el ángel había anunciado que concebiría en ella un niño por obra del Espíritu Santo, y también la noticia de Elizabeth, que se había quedado embarazada de una forma sobrenatural, ¿no? ¿Cómo sabemos todo esto del embarazo de María y la noticia de Elizabeth? Pues gracias a Dios el Señor no nos ha dado un evangelio. Bueno, nos ha dado un evangelio con 4 autores. Y uno de los autores, Lucas, del 1 al 35, nos lo dice, ¿no? Dice así: entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Me gusta este texto y lo he mencionado porque aquí hay algo grandísimo, ¿no? Porque en la concepción del Hijo que iba a dar a luz María está obrando la Trinidad. Y nos lo dice el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el Espíritu Santo actuando, y el poder del Altísimo, el poder del Padre de Dios, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, el Hijo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Veis ahí cómo actúa la Trinidad, el Dios Trino, en la concepción de María? Pero claro, esto no había ocurrido nunca. Esto era difícil de asimilar, ¿no? De creer, ¿no? Y ante eso, pues María dice, ¿cómo va a ser esto? Pues el ángel le dice que esto se va
hacer por el poder de Dios. Y para que veas que Dios es poderoso para hacer las cosas, es cuando le dice la noticia de su pariente Elizabeth. Las mujeres sabían en aquello entonces que los hijos eran bendición de Dios, era un regalo de Dios y eran dados por Dios. Que Elizabeth se quedara en su vejez, siendo vieja ella, siendo viejo él, y se quedara embarazada, eso era poder de Dios. Y entonces se lo dice el ángel, en el versículo 36 dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaba estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Y me duele mucho en el corazón, ¿no? Esta expresión que dice, la que llamaban estéril. Qué humillación, qué vergüenza, qué cruz para una mujer que le llama, ahí va la estéril. Para ella, su misión, su mayor gozo era darle un hijo. Hijos, tener hijos. Y que ella no pudiera tener hijos, eso es, y que la tacharan ahí de estéril, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, pensamos, yo siempre lo digo, a lo mejor me hago muy repetido, todo es para la gloria de Dios. Y pensamos que nosotros somos los protagonistas de todo, y no somos los protagonistas, el protagonista es Dios. Nosotros somos los figurantes, y nos beneficiamos de la gloria de Dios, de la obra de Dios. Y esto tiene un significado. ¿Por qué? Porque Lucas nos lo dice. Vamos a ver, estas personas delante de Dios, ¿cómo eran? Zacarías y Elizabeth. Lucas, creo que es Lucas 1:6, sí. Pero voy a leer el 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Justos. Y andaba irrepresible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Que la palabra pueda decir algo de una pareja así. ¿Qué habían hecho? Ellos pensaban que cuando no tenían hijos es porque Dios lo había maldecido. Porque había pecado en su vida. Y aquí la palabra nos estaban diciendo que eran personas delante de Dios correctas. Entonces, ¿por qué no tenían hijos? ¿Por qué al tiempo, como nos dice Lucas también, le dijo el ángel, Zacarías, tu oración ha sido contestada y tu mujer va a tener un hijo? ¿Cuántos años se tiraría este hombre orando porque Dios le diera un hijo? Muchísimos años. Pero no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Si Dios hubiera hecho el favor de darle en su juventud, cuando se casaron, un hijo, su hijo, que sería Juan el Bautista, nacería muchísimo antes que Cristo. Pero era voluntad de Dios que naciera en ese tiempo, para ser contemporáneo de Cristo y poder anunciar al Salvador. Amén. Y todo tiene un significado. Y todo es para la gloria de Dios y tenemos que darle la gloria a Dios. Y no sé, porque a lo mejor tú puedes estar pasando por circunstancias, por problemas, por pruebas, por lo que sea. Pero la Escritura te dice, no hay nada imposible para Dios. Puede que tú seas una persona incorregible, que diga, soy un bala perdida. No hay quien pueda conmigo. Nada es imposible para Dios. Si tú realmente te rindes a Cristo. El versículo 19 dice, y José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este versículo nos dice que José era justo. Es decir, era un hombre que deseaba vivir de acuerdo con la ley de Dios, en una correcta conducta social y moral. No justo en el término de justificación, como entendemos nosotros, pues no hay justo ni aún uno, como nos dice Romanos 3:10. Solo podemos ser justos delante de Dios por medio de la obra expiatoria de Cristo. Si tú, hermano o amigo que me escucha, te piensa que la buenura
te va a salvar, estás tan condenado como el mayor pecador. Porque lo bueno no te salva. Puedes ser la persona social y moral más correcta del mundo. Tener un buen comportamiento social, ser bueno, pero eso no te salva. Porque lo bueno no te salva. Las buenas obras y una correcta conducta son síntomas, son frutos de llevar una vida en orden con Dios. Solo nos salva la justicia que hay en Cristo, porque es el único que puede justificarnos delante de Cristo. Y si te piensas que eres bueno, ya de momento te digo que no eres bueno, porque solo hay uno bueno, que es Dios. Y si tú piensas que no has pecado, pues solo tienes que aplicarte los 10 mandamientos a tu vida. Sí, me puedes decir, pero yo no he matado. Sí, pero la Escritura te dice que cuando dices tonto, imbécil, idiota a tu prójimo, lo estás matando en tu corazón. Pero no he adulterado. Sí, pero cuando miras a una mujer o a un hombre con deseo de tenerlo, ya está adulterando en su corazón. Es que yo no he mentido. ¿No has mentido? Bueno, mentirijillas piadosas, blancas. Mentira. Es que yo no he robado. Bueno, pero cuando has tomado algo que no es tuyo, lo estás robando. En el pecado ante Dios no hay escala. Si no llegas a 5 no es pecado. Si pasas de 5 sí es pecado. Y si llegas casi a 10 ya es pecado muy gordo. No, o pecas o no pecas. O te guíes de la ley o no te guíes. Y todos hemos pecado, hermanos. Todos hemos pecado. Todos. Dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque, hermanos, no se trata de la justicia de Dios. Y menos más que no se trata de la justicia de Dios. Porque si se tratara de la justicia de Dios, todos estábamos condenados. Todos, no nos salvábamos ninguno. Se trata de la gracia de Dios. Y es por medio de la gracia en Cristo que tenemos la oportunidad de poder ser salvos. Porque Él es el único que nos justifica delante de Dios. No porque tengamos una conducta moral respetable. La situación que se encontraba José era muy complicada. Por un lado nos podemos imaginar su tristeza, desilusión, amargura de enterarse que la mujer que amaba, que estaba a punto de unirse con ella en matrimonio, estaba embarazada, le había sido infiel. Por otro lado, pensaría en su reputación, que iba a pensar todo el pueblo en esta situación. Y por otro lado, María, ¿cómo se iba a quedar María? ¿En qué situación se iba a quedar María? La amaba, iba a ser su esposa. Ante esta situación de traición, lo correcto hubiera sido, y lo lógico, un proceso judicial de divorcio contra María ante los ancianos del pueblo. Pero esto tiene un problema, que la ley establecía cómo se tenía que hacer. La ley de Moisés contemplaba que en casos así similares establecía que la mujer debía ser castigada con la muerte. Deuteronomio 2, del 23 al 24 nos lo dice. Si hubiese una muchacha virgen desposada con alguno, como el caso de María, y alguno la hallase en la ciudad y se acostase con ella, entonces los ancianos sacarán a ambos a las puertas de la ciudad y lo apedrearán y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, es decir, que no fue abusada y ella lo proclamó, ¿no? O forzada, ¿no? Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitará el mal de en medio de ti. Eso es lo que nos dice Deuteronomio 22. La muerte sería lo correcto. Esto permitiría a José ser justo en aplicación de lo que era la ley y limpiar su reputación. Por supuesto, María sería expuesta a una humillación ante el pueblo y si no era sentenciada a lo que era muerte, a lapidación. Pero José no quería esto para ella. La Escritura nos muestra que José respetaba, amaba a María. Y pensar en lo que es la concepción del embarazo que había tenido, que sea por medio del Espíritu Santo,
pues era difícil de creer, era algo que no había ocurrido nunca, que no hay relatos que anunciaran eso, ¿no? Todos estos detalles unidos al conocimiento que tenía de María, le hacía difícil pensar que le había sido infiel, ¿no? No deseaba hacerle ningún daño. Era incapaz de actuar de una forma dañina por venganza. Pero José tenía que resolver un verdadero problema. Como se dice aquí, tenía un buen marrón, ¿no? ¿Cómo hacer ante esta situación, no? Tenía un gran conflicto. Se sentía completamente desmoralizado, ¿no? Desilusionado, entristecido, ¿no? Seguramente se haría un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué María la había traicionado de esa manera? ¿Por qué le había engañado, no? Y por otra parte, ¿por qué inventarse una historia como la concepción por obra del Espíritu Santo si eso no se lo iba a creer nadie? Que llegara una novia a un novio y le diga, mira, estoy embarazada y ha sido por obra del Espíritu Santo. ¿Quién se iba a creer eso? Aunque José conociera a María, creer todo eso, pues le costaba mucho trabajo. También le costaba mucho trabajo creer que la había engañado. Pero tampoco podía olvidar las evidencias que tenía expuestas, ¿no? Por amor y misericordia decidió no infamarla, es decir, no declarar sus actos públicamente, ¿no? Y no llevarla a un juicio público. Finalmente, José creyó que lo más conveniente sería una carta de divorcio y dejarla secretamente, sin un escándalo público, por hacerle el menor daño a María. Esto no lo salvaría a él su reputación, no la salvaría, ¿no? Su nombre quedaría dañado, pero al menos le ahorraría a María la vergüenza de un escándalo público y que no la llevara a un proceso judicial ante el pueblo, con sus consecuencias que hemos hablado antes. Seguramente esta opción no le agradaba, pero dentro de las posibilidades que tenía él, era la única forma de combinar la justicia con la gracia, con la misericordia y practicar lo que nos dice Proverbios 10:12, que dice, el amor cubrirá todas las faltas. Él no quería actuar por venganza ni por odio, sino verdaderamente de una forma compasiva y misericordiosa, ¿no? Declarando el amor que tenía hacia María. Segundo punto, el sueño de José, versículos 20 al 23. Dice el versículo 20, y pensando a él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Estoy seguro de que en todo este tiempo José tuvo que buscar de Dios, tuvo que orar, buscar la dirección de Dios en esta situación tan desesperada, tan comprometida, ¿no? Y buscar una solución, ¿no? La palabra nos dice que él, cuando estaba meditando en todo eso, que estaba pensando en todo eso, el Señor acude en su ayuda y le muestra lo que tenía que hacer y lo que tenía que saber por medio del ángel que se le apareció en sueño. El ángel comienza saludándolo y dice, José, hijo de David. Esto es un título que anticipa el carácter mesiánico del mensaje. Lo que el ángel iba a comunicar es la promesa hecha a David, que un hijo suyo o un descendiente suyo, mayormente un descendiente suyo, se sentaría en el trono y reinaría por toda la eternidad. José era descendiente de David, del rey David.
Mateo en su genealogía nos lo dice. Y el hijo que nacería de María sería el cumplimiento de las promesas hechas de Dios a David. Pero para ello se tenían que cumplir varias cosas. Primero, que José tenía que recibir a María como su esposa. Segundo, reconocer al hijo de María, a fin de que fuera legalmente su hijo y descendiente de David. Porque si pensamos, el descendiente es José, pero José no es el padre de Jesús, es obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús descendiente de David? Pues muy sencillo, porque en la mentalidad occidental, cuando nosotros adoptamos un hijo, es nuestro hijo, tiene nuestros derechos, pero hay una barrera, no es nuestra sangre. Siempre hay ahí una barrera, que puede tener todos los derechos y todo eso, pero en la cultura judía no, es así. Cuando tú adoptas, recibes y le das tu nombre a un hijo, es como si fuese tu hijo biológico, con todos los derechos y atributos que ellos quieren. Es más, a veces la esposa no podían tener hijos y sus esclavas se relacionaban con su esposo y entonces parían en la rodilla de la ama. Y el hijo que tenía la esclava era de la ama, como si lo hubiera tenido ella. Fijaros que eso. Y tenemos el caso en Raquel, la mujer de Jacob. Su esclava dio a luz en su rodilla y el hijo que tuvo era también de ella. Cuando reconocía a ese hijo era como si lo tuviera biológicamente, con todo el derecho. Entonces Jesús es descendiente de David. Y esto es fantástico, porque la adopción que nos habla Pablo, que hemos recibido nosotros, es lo mismo. Es como si fuésemos, no tenemos que ponernos un kipá, ni tenemos que ponernos un cinturón de oración. ¿Me entendéis? Porque hemos sido adoptados con todos los derechos como parte del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Gálatas 4:5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de recibiese la adopción de hijos. No se refiere al pueblo de Israel, sino a los que están bajo los mandamientos de Dios, bajo las ordenanzas de Dios. Y para entenderlo, Efesios nos lo dice. Efesios 1:55, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos el pueblo de Dios, con todos los derechos, con todos los privilegios, como si fuésemos descendientes directos de Abraham. Gracias, no tenemos que estudiar hebreo. Aunque nuestro pastor sabe un poquito ya. Bueno. Por esta razón le encargó que recibiera a María y pusiese por nombre Jesús al niño. El ángel le encargó a José que recibiese a María y pusiera por nombre Jesús al niño. El padre tenía la potestad legal para poner el nombre al niño. Por eso es tan importante y por eso tenemos los evangelios. Bueno, el evangelio de varios autores, ¿no? Tanto el anuncio del ángel a María como el anuncio del ángel a José. Porque José tenía que saber qué nombre poner al niño. No que se lo dijera María, estaba bien, se lo podía haber dicho María y a lo mejor en el evangelio de Mateo no tenía por qué decir y le pondrás por nombre Jesús. No tenía, si ya lo sabía María, pero necesitaba saberlo y que eso era parte de Dios, ¿no? Porque si José no hubiese aceptado al niño Jesús, no se hubiera cumplido la palabra del Señor y sus promesas. De todas maneras, José se estaría preguntando,
quién era el padre del niño, porque él sabía que seguro él no era, ¿no? La respuesta también la recibe del ángel, que le confirmó lo que seguramente le había dicho María, que era obra del Espíritu Santo, ¿no? Que había sido engendrado, concebido por obra del Espíritu Santo. Y esto, pues creerlo es complicado, ¿no? Ni hoy en día ni hace 2000 años. Nosotros lo tenemos ahí y lo creemos por fe y tal, pero que te toque es otra cosa, ¿no? Todos los pasajes, también hemos mencionado Zacarías y Elizabeth, pero todos estos personajes en un principio se encontraron como con asombro, con incredulidad, ¿no? Tenemos el ejemplo de Zacarías, ¿no? El padre de Juan el Bautista. Al principio no creyó la palabra del ángel cuando le anunció que su esposa Elizabeth, su mujer estéril, iba a concebir un niño en su vejez, como nos dice Lucas 1, a partir del 20, ¿no? Y también, pues María, ¿no? Cuando le anunció que iba a concebir por obra de Espíritu Santo, no eso. Hay una diferencia ahí, ¿eh? Grande, ¿no? Porque Zacarías dudó de la obra poderosa de Dios. Porque él dijo, ¿cómo va a ser esto? Si yo soy viejo, mi mujer es vieja, ¿cómo Dios va a hacer eso? Eso es andar en incredulidad. Pero el caso de María, y por eso el ángel, como dice, pues dice, ahora te va a enterar y lo va a tener presente, va a quedar muda hasta que todo esto acontezca, ¿no? Pero el caso de María es diferente. María dijo, ¿cómo va a ser esto? Porque yo soy joven, pero no soy tontita, ¿no? Yo sé que para que se pueda concebir un niño no están juntos un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, un hombre y una mujer, y tienen que estar juntos. Si yo no estoy con ningún hombre, ¿cómo va a ser esto? Y entonces es la respuesta que le da el ángel, ¿no? Que va a ser el poder de Dios el que va a cubrir para que pueda ser concebido el santo ser, ¿no? Y también José, cuando recibió la noticia del embarazo de María, pues no creyó lo que le había dicho María. Y la primera reacción pues, fue pensar en eso, pero también pensar en dejarla, ¿no? En darle una carta de divorcio. Al final, pues, todos pues, creyeron, ¿no? Porque el que aceptasen todo y que andaran, ¿no? Y que aceptaran y vieron que el poder de Dios había intervenido sobrenaturalmente en el nacimiento de Jesús y Juan el Bautista, es porque el asunto al final pues, lo tenían claro, ¿no? Al principio dudaron, ¿no? Pero vieron cómo Dios actuó ahí. De todas maneras tenía que ser así, porque Jesús tenía que ser engendrado por el Espíritu Santo para ser un hombre perfecto, sin pecado, para que pueda ser nosotros sustituto. Y fue concebido sin pecado. Y nadie pudo acusarle jamás de haber cometido pecado alguno. Esto solo podía ser posible si era engendrado por el Espíritu Santo. Porque de otra manera, si hubiera sido engendrado naturalmente, hubiera recibido nuestra propia naturaleza, que es caída, es pecaminosa, ¿no? La misma naturaleza que tenemos nosotros, y no hubiera podido cumplir con el propósito a lo que el que fue llamado, ¿no? Ser nuestro Salvador. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este pasaje, en el 21, versículo 21 y en el 23, Jesús recibe dos nombres. Uno referente, cada uno referente a sus dos naturalezas. A la naturaleza humana, Jesús, que describe su misión como Salvador de los hombres. Y en el versículo 23 recibe el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que revela su naturaleza divina. Y ambos fueron asignados por Dios. Su primer nombre no se lo dio José,
sino que él lo recibió del ángel, de parte de Dios. Fue asignado por su verdadero Padre Celestial. Y encierra un importante mensaje. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto fue anunciado por el ángel y también anunciado en la Escritura. En Salmo 138 nos dice, y él redimirá a Israel de sus pecados. Y sabemos que esto es una profecía mesiánica, es un salmo mesiánico, que el Salvador redimiría, quitaría el pecado de su pueblo. El nombre de Jesús es la traducción griega del nombre hebreo Yeshua o Yoshua, que viene del nombre de la raíz de Josué, que significa Jehová es salvación. El José de la Escritura, el que está en el libro de Josué, se llamaba Osea, no Josué. Su nombre fue cambiado por Moisés, por orden de Dios, ¿no? En Números 13:16. Este detalle es interesante porque Josué fue el designado en llevar el pueblo a la tierra prometida y conquistar la tierra prometida. En principio iba a ser Moisés, pero fue descalificado por su desobediencia, porque Dios pecó y Dios no se lo permitió. Aunque Moisés fue un siervo que Dios usó, que le dio la ley, que guió al pueblo en el desierto, fue Josué el que llevó el pueblo a la salvación, a la tierra prometida, a la herencia que dio. De la misma manera, es Cristo el que lleva a su pueblo, al pueblo de Dios, a la salvación de Dios. Y es un tipo, ¿no? Dice Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Este anuncio es maravilloso, es glorioso. ¿Quién es ese niño? Como nos decía Benny en su estudio. ¿Quién es ese niño que salvará a su pueblo de sus pecados? Pasado un tiempo ya de Jesús adulto, ejerciendo ya su ministerio, le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Algunos de los que lo escuchaban allí decían inmediatamente, está blasfemando. Porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y es cierto. Razonar esto es correcto. Es cierto, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Pero si Cristo puede perdonar los pecados, eso nos da a entender que ese niño que iba a nacer era Dios. Dios con nosotros en Cristo. Amén. Versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Este es un término que usa Mateo repetidas veces en su evangelio. Lo hace porque su evangelio, como he dicho anteriormente, va dirigido a la audiencia judía. Y Mateo quiere afirmar y demostrar que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Jesús y que Él es el Mesías, el Salvador, y que su obra y ministerio está anunciado de antemano, es decir, desde el principio está anunciado, ¿no? Por medio de los santos siervos de Dios, ¿no? Versículo 23 nos dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí tenemos el nombre que muestra el carácter divino del Señor, ¿no? Esta profecía dada en Isaías 7:14 fue dada en los tiempos de Acaz, rey de Judá, cuando se sentía sitiado por causa de sus enemigos. Trajo esperanza y salvación al pueblo de Dios, de que Dios estaba con ellos. De la misma manera, la Escritura nos dice, la aplica hoy en día a nosotros, en la persona de Cristo, de que Cristo es Dios y que Cristo está con nosotros. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y ya pasamos al último punto, la obediencia de José.
versículos 24 y 25. Dice el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El que María obedeciera al ángel y que José también obedeciera al ángel, ¿no? Es decir, en recibir a María, en ponerle José al niño, María en ponerse a disposición de Dios, ¿no? Porque era difícil, sabía. Si María dependía, andó en fe, porque si de otro modo sabía lo que le iba a esperar. Si eso no era de parte de Dios, había lo que la ley decía a las mujeres que habían caído en adulterio, lo que les pasaba, ¿no? Eso nos muestra cómo el Señor, o nos da a entender por qué el Señor usó a esta pareja, ¿no? Para que fuese la madre del Señor, ¿no? José obedece, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, es decir, la aceptó. A partir de ese momento José adelantó la boda, recibió a María en su casa, con el fin de que el hijo que iba a nacer naciera en una familia constituida y estable, ¿no? Esto implicaba reconocer la paternidad del niño y estaba dispuesto a asumir esa vergüenza social del embarazo de María. De ese modo, las críticas se dirigirían hacia él, no hacia su esposa, ¿no? La vergüenza que pasaría José delante de toda la gente, ¿no? Porque eso no iba a limpiar su reputación, sino la iba a confirmar más todo lo que había pasado, ¿no? Y esa es también la responsabilidad también del padre del hogar, ¿no? De cubrir el hogar, de guardar y cuidar de su esposa, ¿no? Antes que las adversidades sean difíciles, ¿no? Tiene que ser el escudo protector, ¿no? De lo que es la familia. Lo sabemos porque las críticas irían hacia él, porque incluso ya cuando no estaba él, ¿no? En el ministerio ya de adulto Jesús, había todavía comentarios referentes a las insinuaciones, maliciosas insinuaciones que hacían algunos hacia ellos, de que él había nacido de fornicación. Por ejemplo, en Juan 8:41 dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Cuando Jesús va en contra de los fariseos, presentándole su obra, ¿no? Que son obras del diablo, ellos le responden, sí, nosotros tenemos un padre que es Dios, pero tú has nacido de fornicación. Es decir, sabían, y era a él, ¿no? Sus padres, pues, habían recibido también lo suyo, ¿no? Versículo 25 nos dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Un detalle de la obediencia de José es que no conoció a María hasta que no tuvo a luz a su hijo. Él sabía que el santo ser que iba a nacer era concebido por medio del Espíritu Santo y era hijo del Altísimo. Él no podía tener relaciones con su esposa hasta que no diera a luz. Aparte, la Escritura nos dice que una virgen concebirá y dará a luz. Es decir, nos da a entender que la virgen permanecería virgen hasta que no diera a luz, ¿no? Para un hombre recién casado, esperar todo ese tiempo hasta que diera a luz, pues era un gran acto de obediencia y de sacrificio. El no conocer a su esposa hasta que no diera a luz a su primogénito. El guardarla, ¿no? También nos dice la Escritura que Jesús era el primogénito, lo que nos da a entender que José y María tuvieron más hijos y que Jesús era el mayor de todos ellos.
Tenemos referencias en la palabra de que esto es cierto. Mateo 12:46 llaman a Jesús y le dice, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. En Mateo 13:55-56, la gente que está escuchando a Jesús le dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No estaban todas sus hermanas con nosotros? Es decir, que le conocían a él y conocían a su familia. Lo que echa por tierra el dogma de la perpetuidad virginal de María, proclamada por el Papa Martín I en el año 649 después de Cristo. Fueron muchos dogmas levantados sobre María que no son correctos, no son ciertos. Todo hacia la adoración de María, ¿no? Cuando solo tenemos que adorar a Dios, ¿no? Cuando la Escritura se refiere a Jesús como hijo de José y María, se dice que es el primogénito. Pero cuando se refiere a Jesús como hijo de Dios, se dice que es unigénito. Y lo tenemos en el famoso versículo de Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, tenga vida eterna, ¿no? En el 18 también lo dice. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro detalle de la obediencia de José es que puso nombre al niño, asumiendo así públicamente la paternidad, el papel de paternidad. Por supuesto, le puso el nombre que el ángel le había dado. Le puso por nombre Jesús. Por ello, el ángel le anunció en el versículo 20 lo que tenía que hacer y también el 21 le dijo el nombre que tenía que ponerle. Por eso era importante. Se lo dijo a María, pero también se lo dijo a José. Y esto es importante, porque el padre era el que legitimaba y daba nombre al niño. Por eso se lo repitió a María y después se lo repitió a José. Si antes se lo dijo a María, no tendrían por qué habérselo dicho a José, pero era fundamental que se lo dijera a José. El ejemplo lo tenemos en Juan el Bautista. En su circuncisión todos le llamaban Zacarías, porque por su padre. Aunque Elizabeth insistía que se llamaba Juan, que su nombre era Juan, solo cuando le preguntaron a Zacarías cuál era el nombre y él escribió en una tablilla Juan es su nombre, entonces empezaron a llamarle Juan. Eso lo tenemos en Lucas 1:59-63. Tenemos más muestras de la obediencia de José. El mandato que recibió de Dios en Mateo 2:13-15, que huyera a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Y él cumplió la palabra del Señor y huyó a Egipto. No era fácil coger a toda la familia, irte a un país extranjero, distinta cultura, distintos ámbitos, distinta situación, distinta situación familiar, irte allí, obedecer. Pero él cumplió. Porque cuando cumples la palabra de Dios, Dios te guarda, te protege. Y ahí hubo una provisión de Dios. Los reyes le trajeron regalos, le trajeron oro, incienso y mirra. Esencia muy valiosa y muy fácil de comercializar para su sustento, ¿no? Teniendo también en cuenta el significado escatológico que tienen esos regalos, ¿no? Que no vamos a entrar tampoco en eso, ¿no? La Escritura nos dice que José era justo en términos sociales y morales, hemos estado hablando de eso, y obedeció a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. Que hagan lo bueno, que hagan lo malo, ya eso tendrán que dar cuenta, pero las autoridades son puestas por Dios. Y siempre hay que respetarlas, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Y aquí tenemos un mandato de autoridad, de las autoridades, ¿no? En Lucas 2:1-4 nos dice, y aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese a empadronarse. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret,
a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José y María tuvieron que ir de Nazaret, ¿sabemos dónde está Nazaret? En Galilea, en el norte, a Belén, en el sur, en Judea. Una distancia recta de 110 kilómetros. Pero eso no es todo, porque la mayoría no hacían ese viaje, sino que en medio estaba Samaria, y los judíos no pasaban por Samaria, hacían todo lo posible por no pasar por Samaria. ¿Qué hacían? Se iban hacia el este, iban hacia el Jordán, y bordeando el Jordán bajaban, y cuando pasaban Samaria, iban hacia Judea. Y eso implicaba 50 kilómetros más, 150 kilómetros más, 156 kilómetros más o menos un viaje. No es que, y en aquellos entonces no cogían la A40, la autopista, e iban. Y cogían el Mercedes o el BMW y iban. Sino que iban andando o en burro. Hermano, José tenía todas las cosas para no ir a Belén. Tenía a una mujer 6 meses embarazada y para cumplir 9 meses embarazada y para cumplir ese edicto, porque el edicto había que cumplirlo, cogió a su mujer, la subió en el burro y nos dice, vámonos para Belén. Yo no lo hubiera hecho. Yo no cojo a mi mujer y le pongo un viaje de 150 kilómetros para ir a empadronarme. Con el riesgo. Es que es de loco. En esas circunstancias. No sé. Uy, ¿tú lo hubieras hecho? Yo soy muy obediente. Menos mal que tenemos un pastor obediente. Pero ahí y eso, hermano, nos da consuelo, nos anima de que la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Porque nuestra lógica no se cumpliría. Pero Jesús tenía que nacer en Belén. Lo normal hubiera sido que hubiera nacido en Nazaret. Y que José hubiera dicho, bueno, vamos a esperarnos a Nazaret todo lo que podamos, da a luz y luego nos vamos para Belén. Y nos empadronamos. Y empadronamos también niños. Pero Jesús tenía que nacer en Belén, porque el Mesías tenía que nacer en Belén. Supongo que todos los hermanos nacieron en Nazaret, pues en Belén, y tenía que ser de la descendencia de David. Y eso nos consuela y nos anima de que la palabra se va a cumplir sí o sí. Y José es un buen ejemplo para nuestra vida. Era un hombre justo, amoroso y misericordioso, y obediente, mirando más por el bien de los demás que por él mismo. Un hombre obediente que en esos momentos no era fácil obedecer a Dios debido a todas las circunstancias, pero aceptó el embarazo de María. La recibió. Dio nombre, le dio su nombre a ese hijo y lo guardó. Y guardó a esa familia para que un día fuese nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues resumiendo, hemos hablado del origen de la fiesta del día 25. De algunas teorías sobre el nacimiento de Jesús y en los puntos, en el embarazo de María, pues que estaba desposada con José, los riesgos que tenía de haberse quedado embarazada en el desposorio y las consecuencias según la ley. En el sueño de José, pues hemos hablado sobre que recibió a su mujer, que recibió a Jesús, la adoptó como su hijo y lo incluyó como descendiente de la familia de David. Y la obediencia de José también es un ejemplo para nosotros, ¿no? Como obedeció al ángel, como obedeció también para huir a Egipto y obedece a las autoridades.
Y realmente también tenemos un ejemplo, ¿no? Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque nos enfocamos mucho a veces en María, Jesús, ¿no? El centro de Jesús es Dios, ¿no? Pero también vemos cómo Dios usa a hombres, hombres realmente con un corazón dispuesto para servir a Dios. Y aunque María dijo, hágase de mí como la sierva de Dios, ¿no? También José fue de disposición para ser un siervo de Dios hasta su final, ¿no? Y eso hay una recompensa. Muy bien, vamos a orar.